This just in, you were looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center. A la espera de mayores informaciones, saber qué fue lo que ocurrió, cómo fue que Apparently, a plane has crashed into the World Trade Center in New York. 現在私、貿易センタービルから1キロほど北にあります国連本部の It does not appear that there's any kind of an effort up there yet. Now remember, oh my God. Oh my God. That looks like a second plane. I did not see a plane go in. That just exploded. We just saw another plane coming in from the side. You did. That was out of Yes, and that's view. the second explosion. You could see the plane come in just from the right-hand side of the screen. So this looks like it is some sort of a concerted effort to attack the World Trade Center that is underway. People are running away very, very quickly. There are more explosions further down the building. This is so shocking, of course, to everybody watching. I've never seen anything like it. It literally blew itself into World Trade Center. The building's exploding right now. You got people running up the street. Today we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. El conflicto en Afganistán, que se extendió por más de 2 décadas y culminó con la retirada de las tropas estadounidenses en 2021, involucra a diversos actores, intereses, recursos disponibles y genera además impactos significativos en distintos ámbitos, tanto para Afganistán como para Estados Unidos. Los actores principales de este conflicto son, por un lado, los talibanes y el gobierno de Afganistán, quienes son los principales causantes del ataque terrorista a Estados Unidos, la comunidad internacional, ya sea Naciones Unidas, Estados Unidos, diversos países europeos o vecinos a Pakistán e Irán. Y por otro lado tenemos a los grupos extremistas, ya sea como ISIS o Al-Qaeda. En cuanto a los intereses, el gobierno afgano buscaba mantener la soberanía y la estabilidad del país, además de asegurar su gobierno frente a la amenaza talibán y de otros grupos extremistas. Los talibanes tenían como principal interés restaurar su control sobre Afganistán y establecer un gobierno islámico según su interpretación de la ley Sharia. Por otro lado, la población civil enfrentaba enormes desafíos y deseaba seguridad, desarrollo económico y acceso a servicios básicos como salud y educación. En cuanto a Estados Unidos, la lucha contra el terrorismo y la amenaza de Al-Qaeda fue uno de los principales intereses de Estados Unidos. Después del 11 de septiembre de 2001, la intervención militar en Afganistán tenía como objetivo evitar que el país se convirtiera en un refugio para grupos terroristas. Además, querían mantener una región estable en Asia Central, para evitar la expansión de actores hostiles como Irán y la influencia de Rusia o China. Y aunque con limitaciones, Estados Unidos también promovió la democracia y los derechos humanos en Afganistán, especialmente para las mujeres y las minorías. En cuanto a los recursos disponibles, en Afganistán habían 3 principales puntos: los recursos naturales, puesto que en Afganistán cuentan con recursos como minerales, litio, cobre o gas natural, pero su infraestructura para explotarlos es limitada. Además, desde la intervención estadounidense en 2001, Afganistán recibió miles de millones de dólares en ayuda económica, humanitaria y militar, principalmente de Estados Unidos y de países de la OTAN. Y por último, aunque inicialmente débil sus fuerzas armadas, el ejército afgano fue entrenado y equipado por Estados Unidos y sus aliados durante 2 décadas. Con respecto a los impactos, primero tenemos que mencionar el costo humano, pues la guerra ha causado la muerte de miles de personas, incluyendo civiles, militares y combatientes talibanes. Además, ha dejado a muchos heridos y ha generado un gran número de desplazamientos internos y refugiados. Además, contando en que en los últimos años las mujeres y los niños han perdido varios derechos y la visibilidad en dicho país. Otro impacto ha sido la inestabilidad política, pues a pesar de los esfuerzos para establecer un gobierno democrático en Afganistán, el país ha enfrentado continuos conflictos y luchas por el poder. La presencia de grupos insurgentes como los talibanes ha dificultado la estabilidad política y la reconstrucción del país. En cuanto al impacto económico, la guerra ha tenido un impacto devastador en la economía de Afganistán. La destrucción de infraestructura y la falta de inversión han dificultado la recuperación económica del país. Además, la producción y el tráfico de droga han aumentado, lo que ha contribuido a la inestabilidad y al financiamiento de grupos insurgentes. Además, ya que las mujeres no trabajan, el PIB bajó en un 5%.
En cuanto a la participación de las organizaciones internacionales, el grado de compromiso de estas en Afganistán varía según su mandato y enfoque. Por ejemplo, la ONU tiene un compromiso alto, pues continúa desempeñando un papel crucial a través de agencias como el Programa de las Naciones Unidas por el Desarrollo, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, donde se encargan principalmente de la organización de reuniones internacionales como la de Doha en 2024 para coordinar esfuerzos globales y buscar soluciones políticas y humanitarias, además de buscar la defensa de los derechos humanos, especialmente de las mujeres y niñas, aunque enfrentan resistencia por parte del régimen talibán. Amnistía Internacional y otras ONG presentan un compromiso de medio alto, pues estas organizaciones se centran en documentar violaciones a los derechos humanos y presionar para que la comunidad internacional actúe. Se encargan principalmente de la defensa de los derechos de mujeres y niñas mediante campañas globales para revertir las políticas represivas de los talibanes y además la colaboración en informes y recomendaciones dirigidas a líderes internacionales. En cuanto al Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, mantienen un compromiso de bajo moderado, pues si bien suspendieron gran parte de la financiación tras la toma del poder de los talibanes, mantienen ciertos programas limitados enfocados en ayuda humanitaria y desarrollo. Por su parte, la Unión Europea mantiene un compromiso moderado, pues ha dirigido fondos a través de canales humanitarios no relacionados con el régimen talibán. Con respecto para las amenazas, principalmente tenemos la inestabilidad política y social, pues el conflicto perpetúa una profunda inestabilidad política y social. Los enfrentamientos entre el gobierno afgano y los talibanes, junto con la presencia de grupos terroristas como Al-Qaeda, dificultaron la consolidación de un gobierno fuerte, central y eficaz. Además, la violencia extendida y la inseguridad forzaron a miles de afganos a desplazarse dentro del país o a huir a otros lados, creando crisis humanitarias de gran escala. La violencia además exacerbó las condiciones de pobreza y de derechos humanos. Estos mismos, especialmente los de las mujeres, niños y minorías, fueron gravemente vulnerados durante el conflicto. Bajo el control de los talibanes, las mujeres perdieron muchos de los avances que habían logrado en términos de acceso a la educación, empleo y libertad. Y por último, la guerra destruyó la infraestructura vital del país y debilitó la economía, dejando a Afganistán muy dependiente de la ayuda internacional. Con respecto a las oportunidades, la intervención internacional proporcionó oportunidades para la reconstrucción de Afganistán, con la construcción de infraestructuras, el desarrollo del sector educativo y el acceso a servicios básicos. Aunque limitados por la violencia, algunas áreas experimentaron mejoras. Otro punto a favor fue el acceso a los mercados globales, con estabilidad. Si se hubiera logrado una mayor estabilidad, Afganistán podría haber aprovechado su riqueza en recursos naturales como minerales, ya sean litio, cobre, etc., para desarrollarse económicamente y acceder a mercados globales. Por último, durante el periodo en que el gobierno afgano fue apoyado por la comunidad internacional, hubo avances significativos en términos de derechos humanos, especialmente para las mujeres, que accedieron a la educación, el empleo y mayor autonomía. Esta tendencia, aunque interrumpida por la toma del poder talibán, mostró el potencial de un cambio positivo. En cuanto a las limitaciones, principalmente tenemos la dependencia de la ayuda externa, pues aunque la ayuda internacional fue una oportunidad, también representó una limitación significativa. La economía afgana dependió en gran medida de la asistencia externa, lo que impidió la consolidación de un sistema económico autónomo y sostenible. La corrupción y falta de gobernabilidad. A pesar de los esfuerzos por crear un sistema de gobernanza democrático, la corrupción fue un obstáculo constante en Afganistán. Esto minó la confianza de la población en el gobierno central y dificultó la creación de un Estado funcional y efectivo. Seguridad y control territorial. La presencia constante de los talibanes y otros grupos insurgentes limitó la capacidad del gobierno afgano para ejercer control efectivo sobre el territorio, especialmente en áreas rurales. Esta falta de control territorial impidió el desarrollo social y económico. En cuanto a los aportes del servicio público en Afganistán, apoyados por actores internacionales como Estados Unidos y la OTAN, jugó un papel clave en la reconstrucción del país, con esfuerzos en la construcción de infraestructura, la seguridad y la creación de políticas económicas. Sin embargo, la corrupción, la dependencia de la ayuda internacional y la falta de control territorial limitaron su efectividad. Tras la retirada de las tropas extranjeras en 2021 y la toma del poder por los talibanes, las instituciones públicas colapsaron. Por otro lado, el sector privado, tanto local como extranjero, contribuyó en áreas como telecomunicaciones, minería e infraestructura. Sin embargo, la inseguridad, la corrupción y la falta de infraestructura adecuada restringieron su crecimiento.
Las empresas extranjeras abandonaron el país debido a los riesgos, mientras que las empresas locales operaron principalmente en mercados informales. En resumen, aunque ambos sectores intentaron impulsar el desarrollo económico de Afganistán, la inestabilidad política y la violencia fueron grandes limitantes para lograr un proceso sostenible. Con respecto a cuál es el problema, el conflicto de Afganistán es un complejo entramado de enfrentamientos armados, tensiones políticas y crisis humanitarias que ha perdurado por décadas. Los principales problemas incluyen radicalismo religioso y fragmentación interna, pues la insurgencia de los talibanes, fundamentada en la interpretación estricta del Islam, busca imponer un gobierno teocrático, desafiando la autoridad del gobierno afgano. Además, la diversidad étnica, tribal y religiosa en Afganistán dificulta la consolidación de un gobierno unificado y genera rivalidades internas. Además, la intervención de Estados Unidos y sus aliados, inicialmente justificada por la lucha contra el terrorismo tras el 11 de septiembre, evolucionó hacia una ocupación prolongada que debilitó la soberanía afgana. Además, la retirada de las tropas internacionales dejó un vacío de poder que los talibanes han aprovechado para retomar el control. La crisis humanitaria y económica ha sido producto de décadas de guerra que han devastado la infraestructura, dejado a la población en condiciones extremas de pobreza, inseguridad alimentaria y falta de acceso a servicios públicos. Además de las sanciones internacionales y la retirada de fondos tras el ascenso de los talibanes han agravado la situación. Además, tenemos que tener en cuenta el rol limitado de la comunidad internacional, pues las Naciones Unidas, aunque han jugado un papel en mediaciones y asistencia humanitaria, no han logrado coordinar una estrategia efectiva para estabilizar el país. En cuanto a las razones de por qué hay un problema, estas se dividen en distintos puntos. Primero, el historial de intervenciones extranjeras, pues Afganistán ha sido un punto estratégico en disputas internacionales, ya sea desde el gran juego de Rusia y Gran Bretaña hasta la Guerra Fría. Además, tenemos a la religión como una herramienta política, pues el uso de la religión ha sido utilizado como bandera ideológica, tanto por los talibanes como por sus oponentes. Además, tenemos que tener en cuenta la débil gobernanza interna, pues los gobiernos sucesivos en Afganistán no han logrado construir instituciones sólidas ni abordar las desigualdades sociales y económicas. Y por último, la falta de consenso internacional, pues los intereses divergentes entre Estados Unidos, Rusia, China y países regionales como Pakistán o Irán han impedido una respuesta coordinada y sostenida. Nos gustaría hacer mención a la teoría del realismo, pues desde la perspectiva del realismo, el conflicto de Afganistán se analiza en términos de intereses de poder y seguridad nacional. Según esta teoría, los intereses estratégicos son principalmente debido a que Estados Unidos intervino para eliminar la amenaza directa a su seguridad, ya sea el terrorismo de Al-Qaeda, y además mantener influencias geopolíticas en una región estratégica frente a Rusia y China. Además de que las potencias regionales como Pakistán e Irán también han actuado para proteger sus propios intereses, exacerbando las tensiones. La competencia por el poder también ha sido importante, pues la retirada de Estados Unidos refleja un cambio de sus prioridades estratégicas, pero también deja un vacío que otras potencias buscan llenar. Además, la lucha entre grupos como los talibanes y el Estado Islámico muestra una competencia por el poder político dentro del país. Por último, tenemos que tener en cuenta el foco en el equilibrio de poder, pues las intervenciones extranjeras y las estrategias de los actores locales se entienden como intentos de consolidar posiciones de fuerza en un entorno anárquico. Nuestra propuesta de solución a largo plazo va en que, aunque el conflicto como tal ha concluido con la victoria militar de los talibanes, Afganistán enfrenta múltiples desafíos que requieren atención. Una solución integral para estabilizar el país podría considerar el reconocimiento condicional y la diplomacia internacional, pues la comunidad internacional debería condicionar el reconocimiento oficial del gobierno talibán a compromisos claros en derechos humanos, educación inclusiva y la lucha contra el terrorismo, además de reanudar canales diplomáticos liderados por Naciones Unidas para garantizar una comunicación fluida con el régimen talibán y minimizar su aislamiento. Además, se debería asegurar que la ayuda internacional sea distribuida de manera directa y efectiva a través de organizaciones neutrales como la Cruz Roja Internacional y el Programa Mundial de Alimentos. Además, implementando mecanismos de supervisión que eviten que los recursos sean explotados por los talibanes para fines políticos. Y por último, se podría colaborar con agencias internacionales para reducir la producción y el tráfico de opio, que han sido una fuente de ingresos clave para los talibanes. Además, introduciendo cultivos alternativos y programas de desarrollo rural como parte de una estrategia económica. Estas propuestas buscan abordar las raíces de la inestabilidad en Afganistán, que incluyen la pobreza extrema, la exclusión social y la dependencia del país a la economía ilícita. Si estas medidas se implementan con éxito, podrían sentar las bases para un Afganistán más inclusivo y estable.